1906. Ese año no fue uno más. Fue el momento en que una historia lejana tocó suelo argentino. La llegada de Yoshio Ogata no fue una simple casualidad. Fue el resultado de un entramado político, militar y cultural que había comenzado años antes. Corría 1898, la Argentina y Japón firmaban un acuerdo diplomático que estrechaba relaciones entre dos países distantes. Pero ese vínculo iría mucho más allá de la política. La cesión de los cruceros argentinos, rebautizados Nishin y Kasuga, a la Armada nipona, terminaría teniendo un papel clave en la guerra ruso-japonesa. Japón emergió victorioso, y no olvidaría ese gesto. Años más tarde, en 1906, la fragata Sarmiento emprendía su séptimo viaje de instrucción. En su paso por Japón, la tripulación argentina fue recibida con honores. Entre los agasajos hubo una demostración, una exhibición de una disciplina desconocida para los marinos argentinos, hoy conocida como judo. Aquella demostración impresionó profundamente al comandante Adolfo Díaz, lo suficiente como para tomar una decisión inusual: contratar a un instructor. Y así fue como Ogata, junto con Kotoku Watanabe, emprendió el viaje hacia la Argentina. Un viaje que cambiaría la historia, pero Watanabe regresaría pronto a Japón. Ogata, en cambio, se quedaría. Formado bajo la tutela del propio Jigoro Kano, traía consigo no solo una técnica, sino una filosofía, y pronto encontraría terreno fértil. El doctor Carlos del Cassé fue uno de los primeros en interesarse. Escéptico al principio, decidió poner a prueba aquella lucha japonesa. El resultado fue contundente. Incluso hombres experimentados en combate, como Jorge Newbery, fueron superados una y otra vez. La curiosidad se transformó en respeto, y el respeto en práctica. En reuniones privadas, en quintas de la alta sociedad porteña, comenzaba a gestarse algo nuevo. Pero el verdadero salto llegaría con la institucionalización. Gracias a gestiones de Del Cassé, Ogata fue incorporado como instructor en la policía de la ciudad de Buenos Aires. Por primera vez, el Jiu-Jitsu, como mejor se lo conocía entonces, ingresaba formalmente en la formación de fuerzas de seguridad en la Argentina. Era el inicio de una nueva etapa. A partir de ahí, su influencia no dejó de crecer. En 1914 enseñó en la Gendarmería de Neuquén. En 1919 en distintas secciones policiales. También en el Ejército, en Campo de Mayo, y más tarde, en su propio instituto, Ausonia, en pleno corazón de Buenos Aires. Su legado se extendió incluso a la policía de la provincia de Buenos Aires, donde se convirtió en el primer profesor de defensa personal en la escuela Juan Bucetich. Años después, también formaría parte de la instrucción de la primera brigada femenina en La Plata. Décadas de enseñanza, de transmisión silenciosa, de siembra constante. El 1 de julio de 1970, Yoshio Ogata falleció en Buenos Aires. Pero para entonces, la semilla ya estaba plantada. Si Yoshio Ogata sembró la semilla, otros se encargarían de hacerla crecer. Uno de los nombres fundamentales en ese proceso fue Sun Matsubara. Nacido en 1908 en la isla de Honshu, Japón, Matsubara se formó desde muy joven en el camino del judo. A los 10 años ya entrenaba con disciplina. A los 12 debió elegir entre kendo y judo. Eligió el segundo, y no tardó en destacarse. En torneos escolares, llegó a imponerse ante múltiples adversarios, utilizando con precisión una de sus técnicas favoritas, el tomenage.
Su talento lo llevó a la Universidad de Waseda, donde representó a la institución en competencias, formándose bajo la guía de maestros de primer nivel como Sumiyuki Tokani. Pero su destino estaba lejos de Japón. Es así que en 1928, con apenas 22 años, llegó a la Argentina. Los primeros meses fueron de adaptación, idioma, costumbres, trabajo. En 1929 comenzó a desempeñarse como traductor en la Embajada de Japón en Buenos Aires. Pero su verdadera misión era otra: difundir el judo. En ese momento, la disciplina todavía era prácticamente desconocida a nivel popular. Su práctica se limitaba en gran parte a ámbitos institucionales como las Fuerzas Armadas. Matsubara lo cambiaría. En 1932 comenzó a enseñar en el Racing Club, tanto en Avellaneda como en la capital. Su método combinaba tradición y modernidad. Exigía orden, respeto y rigor en el dojo, pero también incorporaba explicaciones basadas en la biomecánica del movimiento. Para él, el judo era algo más que una técnica. Era la búsqueda de la eficiencia, el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. Con el tiempo, su influencia se expandió. Formó grupos en la Asociación Cristiana de Jóvenes y Maccabi, que luego se integrarían para dar origen a la primera estructura federativa del judo en el país. Pero su historia también estuvo atravesada por el contexto mundial. Tras la declaración de guerra de la Argentina al Eje durante la Segunda Guerra Mundial, fue internado junto a su familia en el Hotel Edén, en Córdoba. Aún así, su vínculo con el país no se quebró. Finalizado el conflicto bélico, retomó su labor con más fuerza. En 1946 participó en la creación de la Asociación Argentina de Judo, una institución clave que consolidó la práctica del judo en ámbitos militares, educativos y deportivos. Y a partir de entonces, el judo dejó de ser una rareza. Se convirtió en una disciplina organizada, con torneos, con campeonatos nacionales, con una estructura que aseguraba su continuidad. En 1952, Matsubara se alejó de la enseñanza activa. Pero su legado ya era evidente. Había formado alumnos, y esos alumnos, a su vez, formarían a otros. Una línea de transmisión que se proyectaría en el tiempo. Falleció en 1985 en la provincia de Buenos Aires. Para entonces, el judo ya no era una disciplina desconocida. Era parte del entramado deportivo argentino. Y en ese camino, su nombre había quedado grabado. Si Ogata sembró y Matsubara consolidó, había llegado el momento de profundizar. En 1929, el judo en la Argentina daba un paso decisivo. Ese año arribó al país Tayuro Kumasawa. No era un instructor más. Formado en el corazón del Kodokan y discípulo directo de Jigoro Kano, pertenecía a la generación dorada del judo japonés. Compartía formación con nombres que marcarían la historia de la disciplina. Traía consigo no solo la técnica, traía legitimidad. Su llegada significó algo más que enseñar. Fue una confirmación, una validación de todo lo que hasta ese entonces se había iniciado en la Argentina. Instaló sus primeras escuelas en Constitución y en el Club Nuestra Unión, punto de encuentro de los practicantes de la época. Pero su historia también tuvo momentos inesperados. Lejos del círculo central, se radicó en Escobar, donde trabajó como floricultor. Durante un tiempo su conocimiento quedó casi oculto, hasta que alguien lo descubrió. En 1947, un visitante europeo lo definió con una frase que lo diría todo: una joya perdida en medio del campo. A partir de entonces, un grupo de jóvenes comenzó a viajar cada fin de semana para entrenar con él, como Uchideshi.
Y es así que el maestro volvió a la ciudad, y con él regresaba el judo. Fundó el Instituto Argentino de Judo, expandió su enseñanza y formó una generación que llevaría la disciplina a nuevos espacios. Hasta su fallecimiento en 1966 dejó una huella profunda, silenciosa, pero decisiva. Pero la historia no se detendría ahí. En 1936, otro nombre llegaba al país, más joven, más dinámico, con una energía distinta: Hitoshi Nishisaka. Formado también en Japón y reconocido tempranamente por el propio Kano, Nishisaka se integró rápidamente al entorno del judo argentino. Incluso comenzó como ayudante del propio Kumasawa. Pero su crecimiento fue vertiginoso. En poco tiempo, su prestigio lo llevó a ocupar lugares clave. Reemplazó a Yoshi Ogata en la formación de la Policía Federal. Enseñó en el Gimnasia de Esgrima de Buenos Aires, donde formó equipos campeones durante años. Trabajó con Fuerzas Armadas, instituciones educativas y clubes. Y sobre todo, construyó estructura. Participó en la creación de federaciones, asociaciones y organismos que darían forma definitiva al judo en la Argentina. Si Kumasawa representaba la profundidad, Nishisaka encarnaba la expansión. Para entonces, el judo ya había dejado de ser una curiosidad. Había atravesado clubes, instituciones, fuerzas de seguridad y generaciones enteras de practicantes. Lo que había comenzado como una exhibición lejana se convirtió en una disciplina arraigada. O sea, cuando Ogata viene, supongo que no serían más de 20 japoneses radicados en Buenos Aires, ¿no? Si bien este año se cumple el 140 aniversario de la inmigración japonesa en la Argentina, pero digamos, cuando vino el primer inmigrante japonés, Kinzo Makino, en el año 1886, fue un caso, digamos, totalmente aislado, que baja de un barco y se queda a vivir a la Argentina, y digamos, y la inmigración empieza realmente en el año 1900, cuando ya se firmaron los convenios de relaciones diplomáticas entre ambos países, ¿no? De hecho, el primer inmigrante que viene, digamos, oficialmente que ingresa a la Argentina oficialmente, lo hace del año 1900, que viene a bordo de la fragata Sarmiento, que hizo su primer viaje, que incluyó puerto de Japón. Y el segundo sería del año 1906, en la cual viene Ogata y Watanabe. Según expreso en mis libros, él trajo las dos artes un poco confundidas una dentro de la otra. Ni aún él sabía bien qué había traído, y comenzó enseñando lo que él sabía, el jujutsu, la defensa personal. Pero él me dijo varias veces a mí de que estaban insertos uno dentro del otro, el judo y el jujutsu. Y recién creo que fue alrededor de 1930 por ahí, en Japón, en el Kodokan se empezó a dilucidar qué era una cosa y qué era la otra. Y llegó la Argentina también en esa década, del 30 al 40, sin saber bien qué era una cosa y la otra. Se confunde mucho, es que el Kodokan Judo nació prácticamente como si fuese una escuela más de Jiu-Jitsu. O sea, en ese momento había más de, digamos, escrito directamente por Shigeru Kano, como 100 escuelas de Jiu-Jitsu en Tokio solo. Y lo cual,
y el Kodokan era prácticamente una escuela más de Jiu-Jitsu, nada más que el Jigoro Kano lo denominó Kodokan Judo. Pero lo más curioso también es que a lo largo del tiempo, digamos, lo que se entendía como Jiu-Jitsu pasa a denominarse Judo, en general, el nombre genérico, ¿no? O sea, no solo el judo, sino las artes marciales en general se denominaban Bujutsu, ¿no? Kenjutsu, lo que es actualmente el Kendo. Y en el año 1919, el famoso Butokukai cambia la denominación. El nombre genérico de las artes marciales de Bujutsu a Budo, de Kenjutsu, el actual Kendo a Kendo, y el Jiu-Jitsu a Judo, ¿no? Pero entonces hay una confusión de cómo era el nombre genérico y demás, pero prácticamente, o sea, aunque haya practicado en otra escuela que no sea el Kodokan, lo que trajo en definitiva lo que trajo Ogata fue el judo a la Argentina. Ogata primero no tenía graduación y todavía el judo no se había definido. El jiu-jitsu se estaba transformando. Ogata era un practicante de jiu-jitsu que empezó a, practicar en el Kodokan. Pero al mismo tiempo, en el Kodokan se estaba transformando el jiu-jitsu. La fecha 1882 es el inicio de la transformación del jiu-jitsu. El judo se define sobre 1920 recién. ¿Usted opina que Matsubara sería, por una cuestión de fechas, el primer sensei de judo que llega formalmente a Argentina? Hubo varios, pero el único reconocido por el Kodokan con graduación era Kumasawa. Nishisaka vino con primer dan acá en la Argentina, y Matsubara era toda gente que en sus inicios había practicado artes marciales y que cayeron en ese momento en la época. Matsubara, hubo gente en el interior del país que eran todos japoneses que se iban por el tema de la guerra a buscar un futuro. Claro, y el judo fue una herramienta de trabajo. El judo fue una herramienta, pero en el caso que vos nombrás, Matsubara daba clases en la facultad, colocaba codos, colocaba tobillos, colocaba hombros, enseñaba en la misma facultad. El profesor Sanga fue alumno de él. Lo que pasa es que tenían una práctica terrible. El mismo Yamamoto, cuando vos practicabas y se te salía la clavícula porque te clavaban de hombro, él te colocaba la clavícula. Kumasawa, usted me dice entonces que fue el primero que vino con graduación formalmente. No solo fue el primero, sino que fue el único alumno directo de Kano. Todos los demás participaron de un proceso de transformación del jiu-jitsu. Y ahora también tenés que tener en cuenta que la graduación en Kodokan es muy distinta a lo que se percibe en la Argentina y sobre todo en aquellas épocas. Pero en Japón, Ogata no tenía graduación, era un iniciado y vino acá, pero prácticamente Ogata estuvo enseñando defensa personal, jiu-jitsu transformado. No enseñó judo tal cual lo conocimos. Por ejemplo, Ogata fue el introductor de judo en la Argentina. El hecho de enseñar en fuerzas de seguridad o fuerzas armadas es totalmente distinto a enseñarlos en clubes, ¿no? Como lo ha hecho Matsubara. Y Nishizaka creo que enseñó también en la policía como en
los clubes, ¿no? Entonces el hecho de enseñar, digamos, en los clubes permite tener, o sea, el que aprende judo en una fuerza armada, una fuerza de seguridad, lo hace por obligación o por parte de la formación, podríamos decir, profesional, ¿no? Y no es lo mismo que uno, digamos, el que va a un club y quiere aprender judo, ¿no? Y Kumazawa, en el caso de Kumazawa, digamos, ya alternaba, podríamos decir, su estancia creo que primero se radicó en Córdoba y después vino a Buenos Aires. Estuvo radicado en una época en Escobar, creo que cuando falleció vivía en Escobar, a 50 kilómetros de la capital, y digamos, muchos alumnos de él iban a Escobar para aprender judo, ¿no? El de judo era superior y formó, digamos, grandes maestros de las, digamos, generaciones siguientes, ¿no? Como ser los famosos Moreno, Zanca, Arení, que llegaron a abrir sus institutos Kumazawa, ¿no? Y digamos, digamos, una gran legión digamos, profesores ya de segunda o tercera generación. Como última pregunta, en su punto de vista, ¿qué fue lo positivo que dejó cada uno? Todo fue positivo, ¿no es cierto? Todo fue positivo. Ahora, desde el punto de vista institucional, algunos hicieron un aporte personal y otros hicieron un verdadero aporte para el desarrollo. El que más hizo aporte para el desarrollo fue Nishisaka, porque fue el que peleó por institucionalizarlo. Ahora, también padeció las divisiones, ¿no es cierto? Las intervenciones, las reformas estatutarias, todo eso se cerró con la intervención del señor Bonul, que interviene en judo, y él es el que da forma a los estatutos de la Confederación Argentina de Judo. Eso ocurre en 1967, por ahí. Ahí empieza la verdadera institucionalización del judo argentino, con la creación de la Confederación Argentina de Judo.